Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Hemos tenido que esperar muchas temporadas para sacar una trufa fresca en el programa. Está acabando la temporada y por eso las hemos pillado, porque están un poco más baratas de lo habitual. En un segundo vamos a hacer uno de los mayores platazos del mundo mundial, que es el revuelto de patatas y trufa. No os perdéis este programa porque esto es uno de los programas de hemeroteca, ¿eh? Estos son de los de grabar y guardar, junto a algunos de los que hemos hecho en el programa. Gran platazo. Joder, vaya puta ambrosía, chaval. Uno, dos, tres, cuatro. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Todos atentos porque hoy vamos a hacer una de las grandes preparaciones de trufa negra. Vamos a hacer un revuelto de patata y trufa negra en este programa. Sabéis que la trufa negra es un diamante de la gastronomía, como diría el Mascursi. Yo creo que junto al foie gras, junto al caviar, junto al jamón ibérico, es uno de los ingredientes más atómicos y más alucinantes y sobre todo más misteriosos de la madre naturaleza. Nunca hemos hecho nada con trufa. He esperado a que acabe la temporada de trufa. Sabéis que la trufa es de la época de invierno, de las heladas, mucho frío, pedregal, helada, mucha bufanda, gorro y todas estas historias, y hay que esperar al final de la temporada para pillarlas a buen precio y sobre todo para que las disfrutemos todos. Hoy vamos a hacer un programa atómico y no voy a soltar más rollo porque lo que quiero es tiempo para poder hablar de este tesoro, la trufa negra. Hablaremos de otros misterios también en el programa, ¿eh? Joder, vaya néctar, ¿eh? Parece como un meteorito así, ¿verdad? Robin Food. Programa aristocrático, programa bonito. Intentaremos, la verdad que fijaros cómo tengo el guión de hoy, ¿eh? Yo creo que es el guión, más manuscrito de la historia de los guiones. Ya no me caben ni en los márgenes las anotaciones, porque trufa negra, hablar de trufa negra es súper misterioso. Y es verdad que a mí me vienen muchísimas ideas a la cabeza. Voy a intentar trasladaros todo sin perder un absoluto minuto. Es verdad que en este programa también queríamos, pues compartir con vosotros esta historia de una charla que hemos dado en el Museo del Prado. Y la verdad que estamos muy orgullosos, sin haber hecho una carrera universitaria y haber aprobado la selectividad copiándole a Borja Parisi, que pencó él y aprobé yo, impresionante, poder tener la jeta de que te llamen del Museo del Prado y dar una charla. Luego os contaré, porque ahí en esas fotos estoy con José Manuel Matilla y con Peter Cherry, que es un grande, y es verdad que dimos una charla muy divertida. Creo que luego pondremos algunos cuadros y os hablaré en qué consistió toda esa historia. Y sobre todo lo que vamos a hablar es de la trufa negra. Tuber melanosporum, la trufa negra de invierno. Esto, pues a partir de noviembre, diciembre, enero, febrero, comienzos de marzo ya empieza a desaparecer la trufa. Es la época de la trufa negra, en este caso la trufa negra de invierno, la trufa europea. Hay muchas clases de trufa, además la Tuber aestivum, que es la siguiente trufa que llega después de la melanosporum, que ya es una trufa de San Juan, es una trufa más de primavera, mucho menos aromática que esta trufa negra, porque es verdad que es muy sabrosa la trufa de San Juan o la Tuber aestivum, la trufa de verano, pero pues tiene una carne mucho más blanca que esta. Esta veréis que en el interior es negra. No por ello es peor, pero es distinta. Y luego la gran trufa, que es la Tuber magnatum, que es la trufa blanca de Alba o la trufa sensacional, que la verdad que se llega a pagar incluso hasta 6, 8, 10.000 euros el kilo. Es una burrada, ¿eh? Esta trufa negra yo la he conseguido a 600 euros el kilo, que es una burrada. Tener en cuenta que esta trufa pesa en torno a los 80 gramos, hacéis la regla de 3, y es verdad que es un precio alto, pero daros cuenta que con una trufa de esta come bastante gente. ¿Qué hacer con una trufa? Pues la trufa normalmente llega llena de barro. Sabéis que los romanos decían que la trufa era el origen de la trufa eran los truenos. Ellos decían que donde daba el rayo en la tierra salían las trufas. Fijaros qué cosa más bonita y qué cosa más mentirosa también. Pero es verdad que detrás de las leyendas hay historias bien divertidas. Pero como os digo, normalmente la trufa, que la suelen encontrar los cerdos o los perros, es curioso, pero cuando hablas con un tío que recolecta trufas, dice que es mucho mejor ir con perros porque los perros son más dóciles, los cerdos son más cabronas y es más difícil de domarlos. Y en cuanto encuentran las trufas, porque al final les premian por encontrarlas y van como sabuesos, como cerdos inquietos por el bosque buscando las trufas, en el momento en que las encuentran es complicado domarlos porque lo que quieren es comérselas. Así que dicen que es mucho mejor ir con perros porque es más fácil y son más dóciles. Es curioso, ¿eh? Y os digo que normalmente la trufa suele llegar llena de barro. Es verdad que en el campo
Normalmente el truficultor lo que hace es, bueno, pues limpiarla un poco, no conviene tampoco limpiarla mucho, o por lo menos al vendedor o al recolector no le interesa limpiarla mucho, no por traerla más pesada, sino porque esa tierra muchas veces suele proteger a la trufa. Y es importante cuando llega a casa una trufa que no cunda el pánico. Primero, con un chorro muy suave de grifo, con agua, mojarla un poco para normalmente humedecer esa tierra que suele estar un poco seca, y con un cepillo de cerdas muy suaves o alguna historia de estas, lo que hay que hacer es cepillarla, no mucho rato, pero quitarle las piedritas y todo el barro y todo este tinglao. Se secan con un trapo y una vez que no tienen nada de tierra ni tienen piedras, importante guardarla de dos formas. Habéis visto que aquí está con huevos, porque vamos a hacer un revuelto de patata y trufa. Daros cuenta que el huevo es muy poroso y lo que hace es coger todo el gusto de la trufa. Cuando os venden huevos trufados, mucha gente no sabe qué es un huevo trufado. Tiene todo el gusto de la trufa y la historia es que esos huevos se encierran en frascos herméticos o en grandes cajas o lo que fuera con trufas en el interior, y el huevo es poroso y lo que hace es coger todo el gusto de la trufa. La clara y la yema se impregnan de todo el gusto de la trufa. Y es verdad que hay dos maneras para conservarlas bien. Una que es en huevos, como veis que aquí dentro hay condensación. Normalmente con huevos lo que hacemos es, durante unos días, poder mantener las trufas en conserva aceptable, en el frigorífico siempre, y luego, sobre todo, lo que conseguimos es que el huevo coja el gusto de la trufa. Pero esta condensación no es buena para la trufa. La mejor manera de conservar trufas siempre es en arroz. Esto lo aprendí yo en Francia, con Jacques Chivot, que era un grande, que hacía incluso postres con trufa, ¿eh? ¿Por qué? Porque al final el arroz lo que hace es coger la humedad de la trufa y lo que nos interesa es que la trufa esté lo más tiesa posible, que esté como una roca. Trufa blanda no es buen negocio, o sea que acordaros de estas historias. Lo importante es trufa tiesa, así que el arroz también tiene de alguna forma la misma aplicación que el huevo. Lo que hace el grano de arroz también es coger mucho gusto de arroz, de trufa, perdón. Y cuando haces un risotto o haces un arroz en el que ha habido una trufa dentro, el gusto del grano es un gusto a trufa bestial. Así que tenéis estas dos formas de conservación. Si vais a hacer un risotto o un arroz con la trufa, que no es mal negocio, en arroz. Y si vais a hacer un revuelto de patata con huevos, en huevos. Bueno, luego la trufa. Aquí la tengo. Para hacer el revuelto de patata, lo primero que nos hace falta es una sartén con aceite de oliva, que le voy a dar un poquito de castaña, y los ingredientes son muy básicos. Un poco de patata, que habéis visto que la he cortado un poco a la manera de la tortilla clásica de patatas, sin complicaros mucho la existencia, ¿eh? Es un plato muy sencillo. Yo no añado ni cebolla, ni ajos, ni historias. Luego lo que sí voy a hacer es una salsa a partir de yemas de huevo y de peladuras de trufa, y en esa salsa lo que sí voy a añadir es un poco de chalota, que veis que tengo ya ahí encima de la mesa picada. Así que lo que nos hace falta es una buena patata. Por lo menos a mí, para hacer tortilla de patata, me suele gustar utilizar patata vieja. No patata blanda y patata pasada de punto, sino patata de la temporada pasada o que tenga meses en el zaguán o en el gambarote. Las peláis, no las laváis, importante que no las lavéis, y en aceite de oliva, o incluso el más purista diría en aceite de girasol, para no quitarle el gusto a la trufa con el aceite de oliva, pero me parece un poco exagerado. Lo que hacemos es freírla un poco a la manera de la clásica tortilla de patata. Así que la metemos aquí dentro, y la clave de esta historia es utilizar las peladuras de la trufa para darle mucho sabor también a la fritura de las patatas. Que es algo también interesante, ¿eh? Esto va a ir piano a fuego suave, sin salar, solamente aceite de oliva y patata. Luego salaremos la patata una vez que la escurramos, y lo que os digo, la trufa negra, ¿qué hacer con ella, no? Pues yo creo que incluso antes que esto, la mejor manera de disfrutar una trufa es comerla con un huevo frito. Aceite bien caliente, freís un huevo, lo colocáis en un plato, y con una mandolina de trufas, que es esto que tengo aquí, o con un cuchillo muy afilado si no tenéis mandolina en una tabla, lo que hacéis es sobre el huevo frito o sobre los huevos revueltos directamente daros el gustazo de soltar un montón de lascas de trufa. Yo creo que esa es la manera más inmediata de disfrutarla, porque hay gente que se agobia y no sabe qué hacer con ellas. Otra manera impresionante es disfrutarla en ensalada. En ensalada también con una buena escarola, con una buena lechuga, con unos buenos berros, yo qué sé, con alguna ensalada sencilla, con un poco de perifollo, con una vinagreta con un poquito de mostaza. La mejor manera es aliñarla con una vinagreta un poco suave, incluso utilizando en la vinagreta también la peladura de la trufa bien picada, y con unas lascas bien gruesas, tirarlas por encima, ¿no? Muchas veces solemos comprar en las tiendas trufas en conserva. También las trufas se suelen utilizar en conservas. Se cuecen
con un poco de armañá, con un poco de brandy, con un poco de agua. Y es verdad que ese jugo resultante de la trufa es un jugo que se suele utilizar también en cocina para muchísimas preparaciones, para reducir y hacer salsas, para hacer vinagretas, para hacer bebidas incluso. Es un jugo muy sabroso. Y la trufa queda como cocinada, como cocida, que seguramente la habréis visto muchas veces en tarros. Es verdad que la trufa también es un producto muy falsificado, ¿eh? Hay trufas que no son malas, pero que no tienen absolutamente ninguna calidad, ni el poder, ni el sabor que tiene la trufa europea, perigordina, o la trufa que viene de Soria o de Navarra. Hay muchos lugares en Europa en los que se consiguen trufas, que son las trufas, por ejemplo, que vienen del Himalaya o que vienen de la cordillera del Atlas en Marruecos. Hay mucha falsificación con esa historia, ¿eh? Sobre todo cuando te venden trufas que no son trufas de calidad a precio de las trufas de calidad. Y una señal inequívoca de que una trufa es buena es olerla. O sea, tú coges una trufa, no hace falta ni acercarte a la nariz. Y en el momento en que una trufa huele, apesta a trufa, que es un gusto como a gas, es un gusto como muy peculiar, es que esa trufa es de calidad. Incluso cuando te la traen en una caja, en una cocina, tú tienes una trufa a temperatura ambiente en una habitación, sales y a los 10 minutos entras y toda la habitación huele a trufa negra. Y esa es la mejor señal de que una trufa es de buena calidad. No hace falta pelarla, se pueden utilizar tal cual, pero es verdad que, como os digo, la mejor manera es esta zona. ¿Veis cómo dentro la trufa es negra y tiene como unos surcos intrincados preciosos? Os digo que la manera más elegante de utilizar la trufa es quitarle esa especie como de escamas, esa especie como de rugosidad de exterior. En plan finolis, ¿eh? Y estas especie como de escamas, que parece como la superficie lunar o de Marte o algún tinglado de estos, lo que vamos a hacer es picarla para añadirla tanto a la salsa de yemas como a la fritura de patata que tengo en la sartén. Y luego el corazón, la yema de la trufa, ese néctar, lo que haremos será laminarlo, ¿veis? Para que no hay que desperdiciar ni una gota, ¿eh? Para que luego la podamos laminar con la mandolina sobre el revuelto de patatas. Así que lo que hacemos es estas peladuras, picarlas de aquella manera y utilizarlas, bueno, pues de esas dos formas, ¿no? Hay que picar con cuidado para que, joder, se me ha caído una molécula enana de trufa y estoy como nervioso, que no se caiga ni un pedazo, ¿eh? Por eso he cogido tabla un poco grande, para que no se caiga absolutamente ningún pedacito. Y lo que hacemos es picarlas. Hay mucha gente que domina el tema de la trufa, ¿eh? Por ejemplo, el amigo Alisio en el Ibai, que yo creo que hace el mejor revueltos de trufas que he comido yo en mi vida. Afortunadamente soy joven y he podido comer en sitios grandes, ¿eh? En casa de Robuchón, en casa de Ducas, de Gañer, de Martín. Y es verdad que los grandes cocineros utilizan con mucha maestría la trufa negra. Hace poco estaba en casa de Juan Mari Arzac y me ha servido un revuelto de trufa muy rico con el contrapunto de la cáscara de naranja rallada, que la verdad que me he quedado electrizado. Juan Mari está hecho un viejo pellejo, pero tiene la cabeza todavía de cojones, ¿eh? Y la verdad que aluciné con ese revuelto de trufa. Y como os digo, los grandes cocineros la han dominado siempre, Michel Guerard, muchos, pero Alisio es un portento haciendo el revuelto de trufa negra. La hace de una manera muy tradicional, un poco de esta forma, y es verdad que es muy generoso con el rallado con el laminado de la trufa en el plato, y eso hace que el plato sea, bueno, pues la bomba de neutrones, ¿no? Bueno, seguiremos hablando de la trufa. La mitad de la trufa picada la vamos a añadir en este fondo de patatas. Vamos a mezclar ahora mismo para que esa trufa, que es súper sabrosa y que es muy aromática, inunde de alguna forma todo ese aceite y todas esas patatas de su gusto. Y en este otro sauté a fuego muy suave vamos a añadir el resto de la trufa con un poco de propina más. Fijaros, lámina de trufa y las esquinas más pequeñas. Lo voy a hacer al revés para que se vea. Hay que calibrar el grosor, ¿eh? Ahora vamos a hacer un grosor un poco más grueso. Y os digo, las puntas que son como redoncheles un poco más pequeños, fijaros qué textura, qué color, estoy súper cachondo aquí como Nacho Vidal. Digo que esas puntas, lo que vamos a hacer también es picarlas, sobre todo para intentar llegar un poco a la yema de la trufa, para que la circunferencia sea más grande. Y esas puntas, bien picadas o laminadas, van a servir, bueno, pues para hacer esa salsa. Esto también cortado así en tiritas finas, metido en la ensalada, está súper sabroso, ¿eh? Y es verdad que yo creo que la mejor manera de disfrutar de una trufa, teniendo en cuenta que no somos ni Robuchon ni Thomas Keller, que también estáis viendo en una fotografía ya Thomas Keller, que hace poco en Estados Unidos, en Nueva York, en su restaurante, he comido también una gran molleja de ternera con trufa negra, ¿eh? Y digo que ellos es verdad que dominan
la cocina y es verdad que pues quizás tienen más hábito que nosotros de poder atesorar estas maravillas, ¿no? Y os digo que la mejor manera de comerlas pues es cruda, porque no vienen muchas veces a casa y cuando las comemos la mejor manera de disfrutarlas es como están, ¿no? Y os decía que cocinadas también hay grandes cocineros que han hecho grandes fórmulas, así como Michel Guerard. Yo me acuerdo cuando estaba en su restaurante que hacíamos una trufa envuelta en ceniza que era una maravilla. Joder, era una trufa, bueno, pues de este tamaño más o menos, envuelta en una especie como de farsa de pechuga de pollo de las Landas, bueno, pues pasada por un tamiz, salpimentada, con un poco de sofrito, con un poco de crema fresca, que es una especie como de pasta deliciosa. Y lo que hacíamos era envolver esa trufa en esa especie de pasta de pollo y luego toda esa pasta de pollo, toda esa bola, que de alguna forma lo que hacía era hacer una papillota a la propia trufa para que se cocinara, bueno, pues en su propio jugo y en su propio vapor. Lo que hacíamos era envolver toda esa pelota de pollo con un montón de lascas de ventresca o de ventrés, que sabéis que es esa especie de pecho de cerdo curado que se enrolla con hierbas, que se seca como si fuera una especie de tocineta, y eso envuelto en un papel de aluminio, lo que hacíamos era abandonarlo, bueno, pues enterrado en brasas, en ascuas de sarmientos, todas estas historias, y las dejábamos durante 20, 25, 30 minutos cocinándose en ese calor. Y se servían con unas patatas asadas, y la historia era que el maître o el camarero llevaba a la mesa esa papillota abierta y delante del cliente lo que se hacía era rebanar en rodajas bien gruesas esa especie de pelota que contenía en su interior la trufa que se había cocinado pues en su propio jugo, ¿no? Y lo mismo con Jacques Sibois, que es otro grande, que me acuerdo que en Francia también hacíamos un plato muy parecido a ese, el mismo sistema. Es verdad que al final no hay nada como tener buenos maestros, ¿eh? Jacques Sibois había trabajado con Michel Guerard cuando era joven y de alguna manera recuperó esa técnica de cocción para hacer una cosa parecida, que era una misma trufa envuelta en una especie como de pechuga de pollo pasada por un tamiz, pero en ese caso, en vez de estar envuelta de ventresca, de tocineta de cerdo, lo que estaba era envuelta como en granos de arroz cocinado. Lo que hacía era cocinarla también al vapor, envuelta en un papel de aluminio en las brasas de una parrilla. Hacía un risotto súper cremoso con arroz carnaroli también de este tipo, en el que había habido trufas dentro cogiendo todo el gusto porque son súper porosas y el arroz es muy poroso, y lo que hacía era guisar un risotto con mucha trufa negra y colocar en el medio esa pelota de trufa, y la verdad que era un plato, joder, auténtico y la verdad que brutal, ¿eh? Lo que vamos a hacer en este fondo, estoy intentando contar todas las cosas porque tengo tantos apuntes que me pongo hasta nervioso. Joder. Os digo que en este fondo, en este sauté, lo que vamos a hacer es subir un poquito la intensidad de calor, recuperar un poco de este aceite. No mucho, ¿eh? Sale aquí un gusto a la misma trufa que alucináis en colorines. Añadimos aquí en el fondo un poco de este aceite de oliva, con el gusto de la trufa, y vamos a añadir un poco de chalota aquí. Cuando hacéis un revuelto de trufas, hay muchas maneras de resolverlo, ¿eh? Pero una no es ninguna chorrada, es, en vez de hacer un revuelto sin más con los huevos batidos bien cremoso y colocarle encima la trufa, no es ninguna chorrada primero sofreír un poco de la trufa, como os he contado. Las peladuras y las puntas, que igual son más incómodas y hacen lascas más pequeñas, bueno, pues se pican en una tabla, se añaden al fondo de un sauté con un poquito de mantequilla o un poquito de aceite de oliva, y se le da hasta un poquito de meneo para que la trufa, en ese entorno de calor y toda esta historia, desarrolle mucho más su sabor y suelte todos los aromas. Una vez que ese fondo de trufa ya está con chalota, aquí no añadís nunca ajo, yo creo que ajo ni que añadir a la trufa nunca, ¿eh? Pero una vez que tenemos ya ese fondo de la trufa picada, de las chalotas, incluso de un poquito de cebollín o lo que fuera, un poco rehogado con una pizca de sal, lo que hacéis es montaros vuestro revuelto, batir los huevos que han estado encerrados en un frasco con las trufas. Truco importante, no solamente revuelto de huevos, sino quitar algunas claras y hacer revuelto de huevos y de yemas, como voy a hacer yo, para que el revuelto sea todavía mucho más cremoso y mucho más poderoso en yema. Y lo que hacéis es cuajar vuestro revuelto habitual, lo echáis a un bol y luego ya, o a una fuente, y luego ya en frío con una mandolina, lo que hacéis es darle candela. Muchas ideas, ¿eh? Porque la trufa yo creo que llega pocas veces a casa, pero cuando llega hay que gozarla como bandidos, ¿eh? Este es el punto de la patata. Un poco, ya veis, a caballo ahí entre la patata pochada, y a mí me gusta que alguna patata se fría. Fundamental, ¿eh? La patata estaba cortada bien fina y se hace muy rápidamente. Así que lo que hacemos es escurrirla a un bol. Y este aceite de oliva no se tira, ¿eh? Este aceite de oliva se guarda para guisar o para freír huevos o lo que os dé la gana. Vaya néctar, ¿eh? Y aquí en el sauté, como veis, se va sofriendo la...
Joder, qué buena pinta. Y este aceite qué gusto coge, ¿eh? Joder, estoy más cachondo que el copón. Voy a apartar un poco las historias. Vamos a dar aquí una vueltilla a esta historia. Vamos a dejar que la chalota se vaya pochando y que esto vaya también soltando todo su calor. Y como os digo, ya tenemos... Joder, sale un olor increíble. Ya tenemos la patata resuelta. ¿Qué vamos a hacer? Batir los huevos. ¿Veis? Fijaros qué ejemplares, ¿eh? Qué bestialidad, ¿eh? Fijaros qué meteorito. Vaya rocas, chaval. Vamos a colocar en el fondo de un bol estos huevos trufados. A partir de ahora ya sabéis lo que es un huevo trufado, ¿eh? Fijaros qué calidad de huevos, ¿eh? ¿Habéis visto la clara agolpada alrededor de la yema? Mucha gente me pregunta cuál es la manera de saber que un huevo es fresco. Pues esta es la clave. Yema bien en el centro y una clara rodeando la yema muy, muy espesa. Cuanto más gruesa y más abraza la yema, más fresco es el huevo. Añadimos mayoría de yemas sobre huevos enteros. No hay mucha patata, así que vamos a colocar... Yo calculo que en plan super cerdo marrano vamos a colocar 3 huevos y 2 yemas. Cascas el huevo y ya sale un olor aquí dentro. Joder, sale un trufo a yemas y un trufo a trufa negra increíble. Un olor impresionante. Añadimos la yema. Esta clara no hay que tirarla, ¿eh? Se puede hacer luego una tortilla de claras con el gusto de la trufa negra, ¿eh? O utilizar estas claras también para rebozar, que no es ninguna chorrada. En este fondo, ¿qué hacemos? Añadir un poquito de agua. Apartar esto del fuego. Me estará siguiendo la cámara. Y aquí dentro también colocar un par de yemas porque esto va a ser la salsa de nuestro revuelto. Bastante sencillo, ¿eh? Os estoy contando muchas historias y igual os estoy mareando un poco, pero yo creo que os quedéis un poco con la clave de este tinglao. Por un lado, una patata frita con la peladura de la trufa bien picada para que desarrolle todo el gusto dentro de esa fritura y de ese aceite caliente. Luego, aparte, este fondo de chalotas con la trufa bien rehogada y con el golpecito de agua para licuar un poco la yema, que va a ser la salsa del revuelto. Y luego, por otro lado, unos huevos batidos con mayoría de yemas para en un segundo cuajar todo esto en el fuego. Y luego la megatrufa, que lo que haremos luego será rallarla cruda directamente sobre el revuelto caliente una vez que lo metamos en el plato. Esta yema aquí. Joder, vaya néctar, ¿eh? Y luego antes os he contado lo del Museo del Prado, ¿eh? Luego lo cojaremos, pero es verdad que no me quiero olvidar de esa aventura en el Museo del Prado en el que hemos disfrutado un montón. Con Peter Cherry, que es un grande, uno de los mayores especialistas en el mundo en bodegón español del siglo de oro, un súper grande, y echamos una jornada muy divertida, una charla sobre bodegones y cocina. Un mes antes fuimos al Prado, elegimos los bodegones que más nos gustaban y ahí estáis viendo algunas fotografías de cuadros bien curiosos, llenos de pollos, cuadros anónimos de Yepes, de Sánchez Cotán, en fin, de Meléndez. Y es verdad que dentro de esos cuadros Peter Cherry veía unas cosas y yo veía cosas muy divertidas. Veía bodegones que de alguna forma yo notaba que detrás había un cocinero que había hecho, bueno, pues la disposición de los manjares y todas estas cosas, como en el cuadro de Meléndez, de esos besugos, que yo veía ese cuadro y digo, ahí yo lo que veo es Euskadi. Y es verdad que hay aceite de oliva, que hay unos besugos, que hay una naranja, que de alguna forma es el cítrico que se le echa al refrito de ajos de toda la vida. Y yo ahí veía de alguna forma nuestro territorio, ¿no? Y luego me contaron que es verdad, que Meléndez hacía de alguna manera muchos bodegones intentando representar toda la diversidad geográfica. Así que lo hemos pasado bien y da gusto que en este programa tan aristocrático con trufas estemos de alguna manera también hablando de pintura y de bellas artes, ¿eh? Bueno, me voy a quedar aquí, que voy a 23 minutos y le quiero dar un poquito de aire a esta historia. Acordaros, ¿eh? Estas claras no se tiran. Las utilizaremos para hacer una tortilla o para rebozos. Esto, fuera del fuego ya lo que hacemos es hacer una mezcla de las chalotas rehogadas con las tiras de trufa negra cortada muy fina. Esto lo vamos a sazonar. Y le vamos a añadir un poquito de pimienta y en el último minuto, cuando vayamos a salsear, lo que haremos será acercarlo un poco al fuego. Y además es un recurso bueno porque si se nos seca el revuelto que no tiene que pasar, de alguna forma esta salsa acercada al fuego
y todavía como babosa de yema, lo que servirá será para salsear nuestro revuelto de trufa. Además tenemos las patatas con los huevos y la mayoría de yemas en este bol, que también vamos a salpimentar. Para hacer revueltos, a mí tampoco me gusta batir demasiado los huevos, ¿eh? Tienen que quedar así como un poco babosos, ¿eh? Vamos a añadir aquí en el fondo sal, porque acordaos que las patatas no tienen sal. Y un poco de pimienta. Y aquí vamos a deslizar las patatas fritas con todo su jugo y con un poquito de aceite que cae ahí dentro. Y luego además tenemos la trufa. Así que en un segundo lo que haremos será dejar esto a remojo para que se empape bien el huevo con la trufa para hacer un revuelto. Lo que haremos será calentar nuestro jugo, nuestra salsa. En esta sartén haremos el revuelto y luego lo que haremos será meterle a esta historia un montón de lascas de trufa negra. Y para que no se me olviden las cosas, fijaros que hasta con trufa negra se pueden hacer postres, ¿eh? Porque imaginaros un buen helado de mamilla o de leche o de vainilla con todos sus granos. Si tenéis una buena trufa, una buena bola de helado cremoso de vainilla con un montón de trufa negra encima en láminas, es un super manjar. En fin, muchísimas historias. Torrijas, unas torrijas recién hechas con una manzana encima salteada en un poco de mantequilla, también con un montón de lascas de trufa encima, también es otro postre del copón. En fin, muchas y muchas ideas. No sé si voy a poder contaros todo. Fotografías, yo creo que ya han puesto un montón de fotos, pero bueno, no me quiero olvidar de nada. Seguimos. Estáis en Robin Food, Atracón a mano armada, y estoy tan cachondo que, joder, necesitaría como 3 bocas para poder hablaros de un auténtico tesoro, que son las trufas negras de invierno, joder. ¡Viva Rusia! Robin Food. Fijaros qué paisaje lunar, impresionante. La yema, el corazón de una trufa negra. Vamos a hacer el revuelto en esta sartén con un poco del aceite de freír la patata. Lo que vamos a hacer es, intentando pillar algunas de las trufas picadas que se han quedado ahí en el fondo. Fijaros, aquí en el fondo están esas trufas picadas. Lo que hacemos es meter la patata con el huevo que ha estado sumergido con las trufas negras. Vamos a hacer el revuelto a fuego muy suave. Vamos a bajar la intensidad del fuego. Sabéis que la mejor manera de cuajar un revuelto siempre es al baño María, ¿eh? Y aquí también lo que tengo es esa yema que le estoy dando un poquito de calor. No para que se coagule, porque no interesa que se coagule, sino para que coja un poco de cuerpo y para que esto haga como de salsa. Añadimos aquí cebollino. El cebollino es una hierba que le va muy bien a la patata, a la trufa, ¿eh? Muy, muy bien. Y lo que hacemos es colocar. Tiene que quedar así, jugoso el revuelto, ¿eh? Lo que hacemos es colocar en el fondo un buen golpe de revuelto de patata y trufa. Joder. La placa está pitando porque está flipando en colores del magma supremo que supone esta historia, ¿eh? Aquí en el fondo colocamos también más revuelto de patata y trufa, con la patata y toda la historia. Y como os digo, si el revuelto os queda un poco seco, tiene solución. Por eso es importante tener, fijaros, súper jugoso y súper sabroso. Os digo, por eso es importante tener esta salsa un poco de reserva, porque nos hace mucha labor, ¿eh? Y fijaros, la historieta es con una cuchara. Me voy a acercar esto aquí. Estoy mareando un poco a las cámaras, pero yo creo que es una historia emocionante. Digo, con una cuchara salseamos con toda la yema y con todas las trufas y las chalotas. ¿Estáis viendo ahí una fotografía? Bueno, no pongáis foto, porque lo que hay que ver es esto, macho. ¿Veis? Esto le da... Os cuento al final lo que os iba a contar. Esto le da muchísima jugosidad a la historia. Esto está tibio, ¿eh? Esta yema, la hemos entibiado aquí en el fondo. Y la historia es que ahora cuando echamos la trufa encima, lo llevamos a la mesa con una cuchara. Lo que conviene es hacer una especie como de revoltillo. Y rematar muchísimo más nuestro revuelto mezclando con las trufas y todas estas cosas. Y ahora la historieta es coger una mandolina de trufas y darle a esto zapatilla. No sé si está entrando aquí la cámara, pero por favor, pillar esto con interés, porque hace mucho tiempo que no nos permitíamos este lujo un poco todos, ¿no? Que es que veáis, bueno, pues una trufa negra cayendo en un plato. Que yo creo que esto, no sé si tenemos 6 rombos, pero aquí habría que poner 6 rombos, ¿eh? Le digo al realizador, por favor, que haga una nueva historia para el programa, que es que aquí va a haber 6 rombos. No vamos a sacarlos nunca más. Cuando merezca la pena poner 6, pondremos 6. Y esta es la historieta. Importante que lo que hay que hacer es salpimentar la trufa que añadimos, porque esta trufa está sin sazonar.
Vaya néctar, Joder, chaval. Viva Rusia. Ahora lo que hacemos es una sal buena, un poco de pimienta y listo, calisto. Y ahora sí aparece el cuadro de la vieja friendo huevos. Un segundo para que se siga viendo revuelta. ¿Habéis visto esa vieja friendo huevos? El cuadro de Velázquez. En aquella charla que dimos en el Prado, Peter Cherry, que es un grande, yo le decía que en alguna ocasión en este programa os he contado, ese cuadro es una gran lección de cómo freír un huevo. Y él me decía que ese cuadro para Velázquez era una gran lección para el resto de pintores de su época de cómo él era el mejor pintor. Y dice que él demostró que era el mejor pintor en las ondas del aceite friéndose en la marmita de barro. Ese huevo se está friendo en la marmita y si uno se fija con detalle, las ondulaciones del aceite, las puntillas del huevo, la yema, la veladura de la yema, demostraba al resto de pintores que el mayor pintor era Velázquez. Y aquí en este caso, nuestro tesoro, nuestro Velázquez, es esta super trufa negra, fijaros, Aquí dejo la mandolina y aquí dejo los pelotones. Y el programa de hoy no ha terminado, porque después de tanto orgasmo, os voy a dar un consejo del copón. Programazo el de hoy, Estoy encantado de poder ofreceros en ETV2, bueno, pues esta joya de la gastronomía, la trufa negra, Nunca la habíamos sacado hasta ahora porque es un auténtico tesoro. Hemos hablado mucho de ella y os he ofrecido, yo creo que la mejor manera de resolverla y de comerla, que es en revuelto con patata y con trufa. En este programa solamente pueden pasar estas cosas. Que os ofrezcamos para terminar uno de los mejores reductores de colesterol del mercado. Kaiku Benecol, 25% más de ingrediente contra el colesterol. Y no os olvidéis que no todos los reductores contra el colesterol son iguales, No os olvidéis tampoco que mañana viene Martín Berasategui. Bueno, mejor dicho, no viene. Le vamos a hacer un homenaje. Vamos a hacer uno de sus grandes platos. Y no os olvidéis tampoco que todas estas formulaciones del programa se pueden encontrar en ETV a la carta. Tenéis que bucear en todos los canales habituales de Internet, en Robin Food Tube y todas estas historias y cocinar, que el mundo se va a acabar. Cuando menos te lo esperas, te atropella el autobús. Así que es importante que cuando te hagan la autopsia, el médico diga, joder, este tío ha vivido a pleno pulmón, porque saque de dentro, joder, mojama, urogallos, revueltos de trufa, grandes reservas y todas estas historias. Hasta la victoria venceremos. Que no caiga nunca el ánimo y que no quede ni una viva y ni uno vivo, Agur. ¿Veis? Ahora noto como una limpieza de canaletas del copón. Y salgo de plano como Naida Comaneci, como dando un salto y todo el rollo.